Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en el estudio de los Salmos. Les saludamos, gracias por seguir las transmisiones y seguirnos en todas las redes sociales. Estamos estudiando los Salmos y tenemos tanta gente que nos saluda. Gracias por continuar, ¿verdad? Siguiendo el estudio de los Salmos. ¿Cómo estás, papi? Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo por las vías, por las redes. Nosotros estamos muy contentos, muy felices y tenemos siempre la alegría de gozarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la facultad de traer siempre un interés vivo, una alegría viva en su palabra. Es nueva y cada vez que la leemos encontramos cosas nuevas. Linda. Incluso cuando estamos estudiando, en el momento que ya hemos preparado algo, en ese momento salen cosas nuevas. Así es la palabra, ¿verdad? Es un manantial que fluye. Que tiene una vida y un poder intrínseco para traer alegría y vida en nuestros corazones. Claro. Pues bueno, vamos a seguir. Mire, hoy vamos a ver un salmo precioso, lindísimo, que es el Salmo 126. Es un salmo de sueños. Es un salmo precioso, así dice, para los que sueñan. Sí. Y vamos a dar inicio. Mire, me decía ahorita, antes de comenzar toda esta transmisión, me decía mi esposo, no se sabe exactamente quién le escribió, ¿verdad, papi? No, porque es un salmo moderno. La vez pasada hablamos sobre un salmo de Moisés, entonces es un salmo que tenía miles de años de antigüedad. Ahora este es un salmo que habla después de la diáspora. Después de que cuando regresa del cautiverio, entonces que se escribió después de los tiempos de David. Entonces, por eso comenzaban a soñar. Exactamente, seremos como los que sueñan. El que sueña tiene esperanza, y el que tiene esperanza siempre está en el propósito de Dios, porque seremos como los que sueñan, seremos como los que tienen la capacidad de ver más allá en la revelación y en el propósito de Dios. Fíjate, papi, yo había leído que el pueblo de Israel dejó de adorar y de alabar al Señor en el cautiverio. Sí. Pero cuando supieron que ya iban a volver a su tierra, volvieron a cantar, volvieron a adorar al Señor. Me gustaría dar una introducción. Claro. El cautiverio sucedió mucho después de David. Fueron invadidos, Jerusalén fue invadido por los babilonios, y Nabucodonosor se llevó a todo el pueblo de Israel a Babilonia. Ahí en ese pueblo la costumbre era eran muy crueles, quitaban a la tierra de donde nacieron, de donde eran, y les quitaban su identidad. Y al quitarle su identidad se los llevaban a la tierra de ellos, y allí los tenían en un estado pobre, en un estado de nulidad. Una servidumbre, ¿no? De servidumbre, de esclavitud. Y ahí estuvo el pueblo de Israel como por 70 años. Tremendo. Estuvieron muchos años hasta que después el rey Ciro el Grande permitió que regresaran. En un acto guiado por Dios mismo. Entonces, vemos el regreso de la ilusión, el ver que las puertas se abrían para regresar, les regresó al pueblo de Israel una nueva esperanza. Así es. Y ahí se escribe este salmo cuando ya se ven las puertas abiertas para regresar de la diáspora, ¿verdad? Del cautiverio, del tiempo en que ellos fueron despojados, y ellos regresaron a Jerusalén, a su tierra natal, a su tierra que ellos amaban, a su nación. Así es. ¿Y sigue, papi? Es que hay un vínculo entre la nación, entre el nacionalismo del pueblo de Israel y la fe en Dios. Tiene que ver, no se puede separar su fe con su amor a la nación, porque se formaron juntos. Entonces, por eso ellos sufrían tanto,
porque no solamente estaban perdiendo la nación, sino que estaban perdiendo el templo. El templo para ellos era muy importante porque era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El recuperar el templo era recuperar 100%, una restauración de su relación con Dios también. Era para ellos ahí la presencia de Dios misma, ¿verdad? Sí, exactamente. Qué lindo. Entonces, ya conociendo esto, entendiendo lo que es el cautiverio, ya podemos entenderle el sentido del Salmo. El sentido del Salmo adquiere viendo el contexto histórico, ya podemos entender por qué estaban cantando lo que cantaban, porque es un cántico. Claro, es un salmo de restauración, es un salmo de ilusión, de sueño, en donde Dios hará algo nuevo. Y el pueblo de Israel obviamente comienza a soñar. Mira lo que, y vamos iniciando. Sí, claro. Mire lo que dice en los versículos primeros: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Está diciendo cuando el Señor libere a Sión, libere al pueblo de Dios. Sión es el pueblo de Dios. Sión es también la ciudad santa, ¿verdad? Sión es el lugar donde habita el rey. Así que cuando dice, cuando Jehová haga volver, cuando Jehová libere a Sión, seremos como los que sueñan. Aquí hay una parte muy importante, porque Sión tiene un sentido histórico geográfico. Sión es la fortaleza de David. Sión es una montaña donde se puso el templo de Dios, ¿verdad? Entonces hay un sentido histórico, hay un sentido geográfico, pero hay otro Sión, hay un Sión espiritual. Eso es lindo, ¿eh? El Sión espiritual se refiere mucho, ahí está lleno de versículos en la Biblia que hablan sobre Sión, viéndolo desde la dimensión espiritual. Sión, para que podamos entendernos, es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Y donde Dios se encuentra con el hombre de una manera agradable, de una manera gloriosa, de una manera armoniosa. Hay muchos versículos, me gustaría leer uno, claro, para entender lo que es el Sión espiritual. El Sión geográfico, el Sión histórico está hablando de Jerusalén, pero el Sión espiritual es tener la relación, la presencia, la unción y la armonía espiritual con Dios. Vamos a ver, está en Salmo 132:13, dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí viviré y habitaré, porque yo lo he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus santos darán voces de júbilo. Entonces, Sión, ¿qué es Sión? Sión es la habitación de Dios. Sión es el lugar donde está su reposo y su deleite. Sión es donde Dios es feliz y el hombre es feliz con Dios. Sión es el lugar donde Dios bendice a sus hijos. Sión es el lugar donde sus sacerdotes se visten de salvación y donde los creyentes se llenan de alegría. O sea que Sión es un estado espiritual de perfección, de plenitud, de armonía con Dios. Por eso hay otro versículo que también habla sobre esto. En Jeremías 31:12 dice: y vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sión, y correrán el bien de Jehová, el pan, el vino, el aceite, el ganado, las ovejas, las vacas, y su alma será como huerto de río, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos también juntamente, y cambiará su lloro en gozo, y yo los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, así dice Jehová. Entonces, si te fijas, son muy parecidos. Es el lugar donde Sión es el lugar de complacencia, es el lugar donde Dios es feliz con el hombre y el hombre es feliz con Dios. Así que Sión es la iglesia. Sión es el lugar de tu casa donde estás orando y donde sientes la alegría de Dios y donde es el rinconcito
donde tú encuentras el placer y la comunión con el Señor. Así es, porque lo menciona de una forma tan linda, dice, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y empieza el pueblo de Israel a soñar. Ahora hay otro sentido. ¿Qué significa ser cautivo? Cautivo es encerrado. Nosotros vemos cuando vamos, en mi experiencia, cuando fuimos al Zoológico de México, ¿te acuerdas? Vimos una jaula donde estaba un águila. Un águila encerrada en una jaula. Enorme la jaula, pero al fin. Y no vimos al águila. Ahí estaba, escondida, así, apartada, sin volar. Tenía alas enormes, gigantes, pero no volaba. Tenía garras fuertísimas para poder agarrar presas, pero no se movía. Era en el zoológico de Chapultepec, en el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Ahí vimos la jaula de los leones y estaban todos hechos bolita. Estaban con músculos para poder correr, brincar, pero no brincaban. En general, todos los animales en cautiverio están tristes, ¿verdad? Están tristes. Y el cautiverio se tiene que ver con el pecado, porque el pecado nos da un cautiverio. Dice en Juan 8:34, dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es cautiverio del pecado, esclavo es del pecado. Entonces, así como tienen en los animalitos en los circos, que tienen animalitos que tienen músculos, que tienen garras, que tienen vida, pero no la pueden manifestar porque están cautivos y ellos, su vida se oscurece y se opaca. Así es la vida del hombre cuando está cautivo del pecado. El hombre está hecho para vivir con Dios, para vivir en Sión, para vivir en armonía, y el pecado te deja y te hace cautivo de Sión. Dice, la cautividad que se perdió, y dice, ¿cómo me gustaría regresar a Sión, a la libertad de Cristo? Amén. Pues vamos a seguir. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y lo primero que está diciendo es, un cautivo no sueña. No. Dice, seremos como los que sueñan. Cuando seamos libres, seremos como los que sueñan. Si usted puede ver una persona, dice, ¿cómo sé que una persona está en cárcel? Que está en la mazmorra, está en un lugar de prisión, en un pozo, en un lodo cenagoso, como habla el Salmo 40. Lo primero que pasa es que es una persona que no tiene anhelos, no sueña, no tiene ilusiones, está en una situación de tristeza. Le dices, vamos a danzar, vamos a adorar. Y bueno, ni siquiera levanta sus manos, porque el que está en cárcel no puede ni adorar, no puede ni alabar. El que está en servidumbre, ¿verdad? No puede levantar sus manos, ¿verdad? Y dice, no puede soñar. Mire lo que dice enseguida el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces hay tres cosas que hace el que es libre: sueña, sonríe, se alegra, se goza, y el otro es que alaba. Exactamente. Aquí me acuerdo mucho de, nosotros tenemos una nuera que es de Venezuela y nos platica de que la gente ha perdido la facultad de ilusionarse, de soñar, la facultad de tener ilusiones en el futuro, de prosperar, estando en un estado opresivo, en donde la política es esclavizante, ¿verdad? Donde no hay un futuro de prosperar, ¿verdad? Por la tipo de política de izquierda que se ha manejado ahí. Entonces, ellos lo que sueñan es en salir de ahí. Sí, en volver a la cautividad, ¿verdad? Sí, nos decía ella, en mi país no se anhela, no se sueña, no se tiene ilusiones, ¿verdad? Porque el cautiverio, ¿verdad? La prisión quita los sueños, quita la alabanza, quita el gozo, quita la alegría. Así que así empieza este salmo, ¿verdad? Diciendo, cuando Jehová traiga libertad a Sión, traiga a su pueblo. Ahora hay una pregunta, Servando. Cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, ¿puede el pueblo de Dios estar cautivo?
Si es por el pecado, sí. Claro que puede estar cautivo el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. No estoy diciendo que no seas salvo, estoy diciendo que una cosa es la salvación y otra cosa es la libertad. Sí puede el pueblo de Dios estar en cárcel siendo pueblo de Dios, siendo hijos de Dios. Por muchas razones puede estar, porque no ha abrazado la obra en la cruz del Calvario, por ignorancia, porque la verdad doctrinal que se le ha dado es una verdad muy religiosa, por la iniquidad, por el pecado, por las estructuras mentales, por muchísimas cosas puede Sion estar cautivo, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad, Servando, que haya mucha gente piensa que una persona cuando recibe al Señor automáticamente todo se rompe. Ojalá fuera así, sería fabuloso que fuera así, pero la realidad es que no es verdad. No es verdad. Posicionalmente somos salvos, posicionalmente fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero de aquí a que el Hijo de Dios sea un hijo maduro, para poder decir que mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, aunque el heredero es dueño de todo, cuando está chiquito el niño no se diferencia del esclavo, aunque es dueño de todo, sino que tiene necesidad de tutores. Esto significa, Servando, que un hijo de Dios, mientras es un bebé espiritual, es incapaz de ser una persona que está adiestrado, ¿verdad?, para la palabra de verdad, la palabra de justicia. Es incapaz de tomar toda la verdad de la cual le pertenece, pero por causa de que es un niño espiritual, no enfrenta la obra de las tinieblas, no es capaz de tomar la palabra de justicia, no es capaz de caminar por fe, y precisamente como es un niño espiritual, ¿verdad?, esto lo vuelve también incapaz de poder tener toda la herencia completa. Esto es una cosa muy importante, Servando, porque ahí es donde lleva la cautividad. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, ir creciendo, madurando, tener experiencias con el Espíritu Santo para que lleguemos a la madurez. Claro. Dice, porque el que no es maduro, si el que es niño, que decía, ¿verdad, Pablo? Todavía tienen necesidad de tomar leche espiritual. Todavía no eres capaz de discernir, no tienes los sentidos maduros. No eres capaz de ver como un hijo maduro. Por tanto, tienes necesidad, ¿verdad?, de leche espiritual, ¿verdad?, de que te cambien los pañales, ¿verdad?, tiene necesidad del biberón, es un bebé espiritual. Que te limpien las narices. Que le limpien las narices, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Pero aquí está la clave. Una cosa es que usted sea salvo, otra cosa es que sea libre, pero es vital que usted sea un hijo maduro como hijo de Dios. Ante la promesa de la libertad sucede algo. Ya tiene la capacidad de soñar. Todos los que tenemos la libertad en Cristo ya tenemos una puerta en la cual nosotros nos podemos dirigir y podemos soñar. Si nosotros vemos muchos personajes de la Biblia que estaban esclavos, pero que la capacidad de soñar, la ilusión de soñar los hizo libres, como José, ¿te acuerdas? Claro. José estaba en la cárcel, pero él soñaba que iba a ser grande, y a pesar de que las circunstancias, sus hermanos, su familia y su jefe y todas las circunstancias lo llevaron hasta lo más terrible, tocó suelo y más allá del suelo, llegó hasta la cárcel, pero él lo mantenía con la esperanza viva, sus sueños. Nosotros tenemos sueños en Dios. Jacob soñó con una escalera que subía de la tierra hacia Dios y tenía una promesa de Dios de que lo iba a bendecir. Y él, cuando regresó, lo esperaba su hermano con 300 hombres armados. Pero él se mantuvo en el sueño que él había tenido, en el cual él tenía la promesa de Dios de ser restaurada su vida. Tenemos muchos. Caleb tenía la promesa de Dios, tenía un sueño de que él iba a tener el monte Hebrón. Y él no solo mantuvo hasta estar viejo totalmente, pero él, a pesar de estar viejo, de tener más de 80 años, él se mantuvo
joven y fuerte, porque el sueño lo mantuvo. La capacidad de soñar te mantiene en el propósito de Dios. La capacidad de soñar te mantiene en la vida de Dios, porque la esperanza te mantiene viva tu esperanza. Y nosotros debemos de tener, la esperanza es una dimensión de fe, en la cual nosotros debemos de ser, cuando tenemos la capacidad de ser libres, tenemos la capacidad de soñar. Fíjate, Servando, la capacidad de soñar o tener propósito. Exactamente. Fíjate, te voy a decir lo que mantiene. Yo cuando he tenido que platicar con alguna persona que está lidiando con un diagnóstico fuerte, como puede ser un cáncer, ¿verdad? Mujeres que estuvieron lidiando con cáncer de seno, otro tipo de cáncer en su cuerpo. Lo primero que le pregunto yo a esa persona, ¿crees que tu carrera terminó en esta tierra, tu propósito? Y me dice, no, creo que no. Muy bien, entonces si no crees que ya terminó tu carrera, yo te animo a que pelees en contra de la muerte, que pelees por tu vida. El propósito te mantiene vivo. Es más, el propósito te hace pelear en contra de los diseños infernales de muerte que se levantan en contra tuya. Claro. Porque esto es bien importante, amados, y tiene que saberlo usted. El enemigo quiere truncar su vida para deshacer el propósito del Señor en su vida. Entonces, cuando viene una enfermedad, un diagnóstico terminal, lo que te hace luchar y lo que te hace pelear por tu vida e ir en contra de la muerte es el propósito. Decir, yo siento que mi carrera no ha terminado, yo siento que lo que Dios destinó para mi vida todavía no ha acabado, porque lo siente dentro de su corazón. Entonces es levántate y pelea por esa salud en tu vida, lucha. Y esto, Servando, es vital. Y le voy a decir algo, mire, tú eres doctor y yo fui enfermera hace 30 años, ya no, casi no me acuerdo de nada. Sí pongo inyecciones y soy muy buena para poner inyecciones, ¿verdad, papi? Sí. Pero ya de enfermería ya hace más de 30 años que yo ya no ejerzo. Pero mire, le voy a contar algo que tú lo has vivido, papi. Sí. Ahí tenemos a la señora grande que está bien grave en el hospital. Y ya la ves bien malita. Y hablas con ella, ¿y cómo está, doña? Bien, pues yo siento que ya me voy. Tú lo has vivido. Y empiezan a desfilar todos los hijos, porque la doña tuvo más de 10 hijos, ¿verdad? Y vienen todos los hijos. Y resulta que uno de allá, lejos de Canadá, no llegó. ¿Y cómo sigue, doña? Pues yo nomás estoy esperando a mi hijo, el que viene de Canadá. Pero el hijo, papi, se tarda, no se tardó un día, ni 2, ni una semana, tardó un mes. Y la doña se esperó y no se murió. Cuando llega el hijo de Canadá, el hijo llegó. En cuanto llega el hijo, se muere la señora. Claro, ya. ¿Y qué te dicen? Nomás estaba esperando que llegara el hijo para irse. Sí, claro. Pero ¿sabe qué? Ella estaba prácticamente sacando energía del propósito de decir, no me puedo morir si ver a mi hijo que viene de Canadá. Claro. ¿Y cómo es posible que cuando ya lo ve, ella se deja morir? Sí. Esto me ha hecho ver, Servando, que en cuestiones de luchar en contra de la muerte, el aspecto evolutivo sí es importante. Claro. El propósito, papi, te hace luchar y echarle ganas en el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Claro. El hijo que vino de Canadá le cerró los ojos de su madre, ¿verdad? Exacto. Así decía Jacob, me acuerdo de Jacob, cuando supo que José vivía, porque él pensaba que se estaba muerto, y dijo, José vive, dice, y él cerrará los ojos cuando yo duerma. O sea que se iba a despedir de él, y la ilusión de él es que cuando él partiera con el Señor, su hijo José le cerraron los ojos. Así es. Y finalmente el milagro de que llegara, Sí. de que llegara su hijo y se le concedió. Y se le concedió, que fue cómo entristecieron los hijos grandes a Jacob. Cómo amargaron Cómo la vida amargaron de su su padre. vida de un anciano, ¿verdad? Pero la alegría de volver a ver a su hijo, qué lindo. Claro. Y a la palabra de Dios, la promesa del Señor se cumplió, ¿verdad? Pero aquí vamos al punto. Sí. El propósito, Servando, el sueño te hace luchar.
y permanecer vivo en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que te hace mantenerte en medio de la circunstancia más difícil? Es el propósito, es un sueño. Es decir, Señor, cumplirá. Todavía mi Dios no ha acabado de hablar, yo voy a luchar. Claro. Por eso es tan importante soñar, no dejar de soñar, no dejes de soñar. El sueño es muy importante, la ilusión es muy importante. No dejes de ilusionarte. La esperanza, eso te mantiene vivo y fuerte y en la lucha. Ahora, cuando hay cárcel, papá, hay una cárcel de tristeza, hay una cárcel de decepción, de desesperación, busque libertad. Porque el que está en cárcel, el que está en la mazmorra, no tiene ilusión. Pero cuando el Dios de la gloria, porque el Señor dio la provisión para la liberación, Satanás te mete en cárcel, papá, aprovechándose de heridas, de circunstancias difíciles, para que después de que esté en cárcel pierda toda ilusión la persona. Por eso, amado, usted que está en este momento viendo esta transmisión de los salmos, busque su libertad en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé yo a Jehová, y Él se inclinó hacia mí, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Dos cautiverios, pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y dice, me hizo sacar y puso mis pies sobre la peña, sobre la roca. Puso en mi boca luego un cántico nuevo y una alabanza a nuestro Dios. Aquí está como el Señor te hace libre. Busca la libertad, busca el ser sacado de cárcel, de cautiverio. No aceptes las ataduras como parte del plan de Dios. El enemigo de muchas maneras nos lleva en cárcel. Bendito sea el Señor, dice la palabra, si el Hijo me liberta, yo seré verdaderamente libre. Gracias al Señor, que el Señor nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que si usted no ha podido vivir la vida plena y usted puede ver, yo no puedo alabar, yo no tengo sueños, yo no tengo gozo. Mi boca se llenará de risa. Yo no tengo gozo. Tres cosas. Hay cautiverio, hay cárcel. Algo pasó. Busque su libertad. Busque. No diga, esta es la vida que Dios planeó para mí. Así no es verdad. Dios ha destinado para nosotros una vida plena de libertad, servando, para poderle adorar con libertad, reírnos, gozarnos y soñar. Porque, ¿sabes? Alguien me dijo a mí algo muy lindo. Me dijo, si vas a soñar, sueñe cosas grandes. Claro. Porque el Dios que tú tienes es grande, claro, y tiene sueños grandes. Hay que soñar en Sion. Y soñar en Sion, claro. Porque nuestros sueños tienen que ser dirigidos hacia la voluntad de Dios. Claro. Porque yo puedo tener un sueño de una autorrealización personal, de una promoción personal, pero a lo mejor no le da la gloria al Señor. Entonces es importante que el sueño que tenemos sea el sueño de Dios, ¿verdad que sí? Sí, esto es muy importante, porque la primera predicación que trajo nuestro Señor Jesucristo fue Isaías 61, donde nos trae una libertad del cautiverio. Esa libertad se logra por Jesucristo, y hay la promesa de Sion, de encontrar el lugar de plenitud en Dios, es una libertad que solamente viene por Cristo. Me gustaría leer un versículo de la Biblia, está en Hebreos 12, dice, es Hebreos 12, 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la sangre de Abel. O sea, aquí está diciendo una cosa muy hermosa, que la plenitud en Dios viene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la obra de Él en la cruz nos trae la plenitud en Sion, y los que van a Sion entonces se alegran, porque van a la libertad del pecado, van a la libertad de su vida, y van a vivir el propósito y la voluntad de Dios en la dimensión de libertad y en la dimensión de la gloria de Dios.
Qué lindo, papá, vivir esa vida. Fíjate, el Salmo 87, versículo 5, dice, de Sión se va a decir, este y aquel ha nacido en Sión, ha nacido en ella. Ese salmo es precioso. Y el mismo Altísimo la establecerá. Es el Salmo 87, que es el Salmo de los hijos de Coré, y habla de la ciudad de Dios. Y dice cosas gloriosas. Está hablando de puro Sión, papá. Para usted, yo le pido ahí, anótele en el Salmo 126 Sión, anótele el Salmo 87 donde nos habla de Sión. ¿Verdad que sí? Nos habla de Sión y nos habla de la ciudad santa, la ciudad del gran rey. Y va a decir, mire lo que dice, este ha nacido en Sión. Este nació en Sión. Ha nacido. Si usted es de los que nació en Sión, en la ciudad santa, adórele a un Dios vivo. Adórele, porque usted es un soñador, usted es una persona que alaba, usted es una persona gozosa. Ahora dice, es una persona que no tiene situaciones difíciles, no. Simplemente es una persona que está en un nivel espiritual, ¿verdad que sí? Dice, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo lo establecerá. Jehová contará y lo va a escribir en los pueblos, diciendo, este nació allí. Ay, qué lindo. Hermoso. O sea, imagínate que oye, tú naciste allá en no sé, en Bachini, no. En Veracruz. En Rubio, no. Yo nací en Sión. Yo nací en Sión, yo nací en la ciudad santa, en la ciudad del gran rey. Así que de ahora en adelante, cuando le pregunten, ¿dónde naciste? Usted diga en Sión. Yo soy nacido en Sión. Yo soy nacido en Sión. Y los demás dirán, aquel que vaya nació en Sión. Oye, ese es lo más lindo. Sí. Oye, ¿ves al que vas allá? Él nació en Sión. Él nació en Sión. Qué lindo. Sí. Ay, hasta me gustaría cambiarle el nombre a la iglesia y ponerle Sión. A mí también. Qué lindo. No, pero nosotros nos llamamos Cristo, Rey de Gloria. Sí, el nombre es tremendo. Precioso, el nombre de nuestro Dios, Cristo, el Rey de la Gloria. Oh, no. Precioso. No. ¿Qué prefiere, el nombre del gran rey o el nombre de la ciudad del gran rey? Ya, mejor el nombre del rey. Exacto, bendito sea Cristo. Sí, porque Sión es hermoso porque Dios está ahí. Ahí, pero y es hermoso porque nosotros nacimos ahí. Exacto, porque es la ciudad del gran rey. Pues vamos a seguir con el Salmo 126. Mire, vamos siguiendo y dice así los versículos. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Fíjate, estos son los nacidos en Sión. Estos son los que viven la experiencia de tener sueños, de vivir la vida plena en Cristo Jesús, que van a decir estos son exactamente como dice, como estos son como dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con este y con aquel. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. O sea, ¿cuál es como hablando como doctor, cuál es el síntoma? ¿El síntoma cuál es? El síntoma de que estás soñando. El síntoma de que estás soñando, el signo de que estás soñando, la manifestación de que estás soñando es esta, que tu boca se llenará de risa y tu boca de alabanza. Esa es la manifestación, ¿verdad? De que va a demostrar de que eres nacido en Sión, de que Dios, que estás en plenitud, de que tienes capacidad de soñar y de que estás alegre. La alegría, porque muchas veces cuando pensamos en alguien religioso, pensamos en alguien que está triste, que está amargado, que está enojado, y esto no es cierto. Aquí dice que los que nacen en Sión y que tienen la promesa de Sión y que tienen su boca se llena de risa y su boca y su lengua de alabanza. Esa es la manifestación, ese es el signo. Entonces dice, ¿por qué está tan feliz si está en la cárcel? ¿Por qué está tan feliz si no le ha ido tan bien? Porque está en una dimensión que se llama Sión. Yo me acuerdo mucho de Pablo y Silas, cuando estaban en el calabozo allá en Filipos.
No tenían por qué estar cantando. O sea, ¿por qué estaban cantando? Y por qué dice, y estaban llenos de gozo, porque Dios les había permitido sufrir por causa de Cristo. Entonces ellos se pusieron, los habían azotado con varas injustamente, los habían llevado a la mazmorra más alejada de toda la cárcel, a la más apestosa, a la más oscura, y luego, no conforme a eso, después de haber sido brutalmente golpeados con varas, fueron puestos en un cepo sin poderse mover, y allí entre las ratas. Oscuro. ¿Tú crees que les dieron de comer? No, les dieron, pero con varas, ¿verdad? Les dieron, pero vara, ¿verdad? Sí. Y sin embargo pudieron adorar en medio de esa circunstancia. Su boca se llenó de alabanza y su corazón de alegría. Así es, porque fueron capaces de sobreponerse en medio de la circunstancia y creerle al Señor. ¿Es posible hacerlo? Claro que sí. ¿Es posible hacerle fiesta a Dios en el desierto? Es posible. Si nosotros buscamos la libertad, aunque estemos en un momento de escasez, ¿puedo ser libre en medio de una experiencia de escasez? Sí lo puedo ser. ¿Puedo predicar el evangelio aun cuando estoy en un momento triste? Sí lo puedo hacer. ¿Puedo ser capaz de adorar cuando todo está mal? Sí lo puedo hacer. Y es precisamente cuando el Señor trae libertad, ¿verdad? Mis circunstancias no marcan mis sentimientos, sino mi fe, lo que tengo adentro. Así que aquí está hablando y dice ser libre. Entonces, ¿sabes qué van a decir cuando vean a una persona que es libre, que puede adorarle y exaltarle? Grandes cosas ha hecho Jehová con este y con aquel. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Y vamos leyendo el siguiente versículo. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y bueno, aquí está hablando obviamente de un desierto feo. El Negev era un desierto feo. Aquí tengo un dato cultural. A ver, papi. El desierto de Negev es un desierto espantoso donde no hay nada. Feo con ganas. No hay ni ratas, o sea, es puro desierto. Está en el sur de Jerusalén, en el sur de Israel. En ese desierto de Negev pasa una cosa, un milagro de vez en cuando. Vienen lluvias, se precipitan lluvias y se forma un río que se llama el río de Sin. Y se forma un río y todo se empieza a llenar de vida. Y ese viene porque caen lluvias de vez en cuando, cada periodo de años, y se forma un río torrencial. Y lo pueden ver en el YouTube, porque se ve que el río empieza, cómo nace y cómo se va formando, ¿Cómo va corriendo y el cómo agua? va corriendo. Yo puse un video una vez que prediqué acerca de precisamente del desierto de Negev. Puse un video y se ve hermoso cómo el agua empieza a salir y empieza a correr y empiezan a formarse cascadas, y cómo la naturaleza responde, cómo el desierto responde al agua. Todo se empieza a llenar de vida. Y eso dice aquí exactamente como haznos volver de nuestra cautividad, así como los arroyos del Negev. Así como nace ese manantial, ese río, y empieza a llenar de vida. Es una preciosidad. Donde todo va tocando, porque es una belleza. Lo más bonito es que se empieza a llenar de flores amarillas. Hay flores amarillas por todos lados. O sea, y la vida empiezan a llegar animalitos y empiezan a poder sembrar. Es que el agua es vida. Empieza a cambiar. Así es la vida de Dios. Cuando está uno en el desierto del pecado, en el cautiverio, cuando no hay esperanza, y que llega la esperanza de Dios y llega la vida de Dios, vuelve otra vez la vida. Por eso dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como el desierto de Negev, que está todo seco, y llega y implementa la vida. Así en el corazón del hombre, cuando está alejado de Dios, está en un desierto de sequedad, pero viene la vida de Dios y cambia el lamento en baile. Qué lindo.
Muy lindo explicado. Pues vamos siguiendo los últimos 2 versículos y dice: los que sembraron con lágrimas, está hablando de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Bien. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Fíjate que cuando yo tengo una testimonio de esto, cuando nuestro Dios nos dijo que íbamos a abrir iglesia, ¿verdad? Después de estar como 8 años queriéndonos revelar al mandato de Dios, y por fin cuando Dios nos dijo como familia que íbamos a formar esta iglesia, yo pensaba en una iglesia más pequeña. Nunca me imaginé que iba a ser esta. Entonces, cuando hicimos la primer templo que compramos y que con mucho sacrificio y con mucho miedo nos adquirimos, y que llegó la promesa de Dios y nos dijo: no es este, es otro. Cuando me dijeron es otro, entonces ya no me dio miedo, me dio pánico, ¿verdad? Pero cuando empecé a ver la mano de Dios y la provisión de Dios, y empezamos a construir y empezamos a hacer, toda la construcción de este templo nos ha costado mucho. Ustedes ven la luz nos costó mucho. Ven el agua nos costó mucho. Poner los cimientos nos costó. O sea, no ha sido nada fácil. Y eso sí, noches que he pasado yo y hemos pasado tú y yo, de tristeza, a veces de susto y de miedo. Lágrimas nos ha costado el construir, pero cuando vemos los resultados, vemos y nos sorprendemos de lo que Dios ha hecho aquí, de los resultados que Dios ha hecho, porque como tú lo has dicho, Dios se construyó Él mismo este templo, Él mismo lo ha hecho, no fuimos nosotros, ha sido Dios. Pero eso sí, las lágrimas ha sido parte del sabor de servir al Señor, pero la alegría que viene al final no tiene nada que ver con lo que se sufrió. Y esto se cumple, Servando, en realidad en todo momento, ¿verdad? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En realidad todo cuesta, lo que vale la pena cuesta, ¿no es cierto, Servando? Cuesta. Pero nos dice, así se siembra con lágrimas, pero con regocijo se segará. Yo creo y le animo a usted que usted siga sembrando en fe. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, que mira, que todo lo ve, que no deja de lado nuestro trabajo en la obra de Dios. Él traerá la bendición y premiará, ¿verdad? Y nos dará la bendición de ver el fruto también de lo que se ha sembrado. Así que ánimo, mire, alguien me enseñó algo, decía, si te vas a gastar, gástate para el Señor. Mire, somos capaces de gastarnos para un patrón, ¿verdad? Somos capaces de desgastarnos por años en un trabajo, pero ¿sabes qué, papi? Si nos vamos a desgastar, claro, gastémonos en el Señor, vale la pena, ¿verdad que sí? Así es. Lucha siempre por tu sueño. Así es. Lucha siempre por el sueño de Dios y convierte tu sueño en el sueño de Dios. Eso es lo más importante. ¿Quieres que el sueño que está en tu corazón se realice? Convierte el sueño tuyo en el sueño de Dios, que esté en el propósito de Dios, y verá que Dios hará maravillas, ¿verdad? Así que sí? Es. Pues bueno, hemos llegado al final de este salmo hermosísimo, Salmo 126. Abrácelo, ame ese salmo, verá cómo le llena y cómo le satura su corazón. Y yo declaro y digo que eso van a decir para usted: grandes cosas ha hecho Jehová con esta. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Dios le bendiga. Síganos en cada una de las transmisiones de los salmos, ¿verdad? Reciba un abrazo muy fuerte, le bendecimos y nos vemos a la próxima, papi. Bendiciones. Bendiciones.